invierno, arrugando sus rincones. Con cada segundos y las horas, desde que hice este viaje, he soñado los destinos de la gente que pasaban por las calles, de los templos encerrados consumieron el espíritu de la verdad. La plena necesidad, un grito de esperanza consume los segundos, al filo del testigo volverá. Él renacerá en la tierra, la verdad. Él renacerá en los hombres, la paz. Él renacerá en la tierra. Los sentidos, como un grito que desgarra la conciencia, se derrumba mi paciencia. Hoy me cuesta sostener serenamente la mirada cuando veo que las últimas amarras con la vida no son los sentidos. Volverá, es preciso al fin, se buscan soluciones allá, se amanece fabricando la maldad. Volverá, es preciso su presencia al fin, se sacude el cariz de tu paz, verás el hambre y la necesidad. Que la paz del Señor Jesucristo reine
y repose en sus corazones. Alabo y bendigo al Señor porque Él es bueno, porque Él es grande, porque Él es justo, fiel y verdadero. Pero para nosotros no ha sido justo. Porque si Dios fuese justo, ninguno de nosotros tendría oportunidad de salvación. El Señor con aquellos que no le buscan, con los que no se arrepienten, con los que rechazan su palabra. Él es justo. Y cuando la humanidad, cada uno, cada ser, vaya a juicio, un juicio del cual no saldrá libre, se dará cuenta y en justicia por qué de su condenación. Ahora el mundo se revela y los hombres a través de los siglos, milenios y edades se han rebelado contra Dios y siempre dicen que Dios es injusto. Que por qué si Dios existe pasa esto otro. Y yo le digo, el único ser inocente que existe hoy es Dios. No hay seres inocentes, aparte de Dios. Entonces, la justicia caerá sobre los seres humanos, pero sobre nosotros ha caído su misericordia. Porque misericordia es muy distinto a justicia. Justicia es dar a cada uno y cada cual lo que se merece. ¿Y qué merecemos los seres humanos? Por el pecado que hay en nosotros. Merecemos ser apartados de Dios. Bien dice la palabra que por el pecado fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y a nosotros se nos dio misericordia. Y misericordia es dar más de lo que uno se merece. Porque mereciendo el juicio, el castigo, el infierno, Dios en su misericordia ha querido darnos salvación. Y por eso Jesús murió en la cruz, el justo, pagando por los injustos. Así que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Yo les invito a orar. Amado Dios, agradecemos tu presencia, tu amor, tu misericordia. Agradecemos tu perdón, agradecemos tu gracia, Señor, y agradecemos el vivir para ti. Agradezco con todo mi ser que tú nos hayas escogido desde antes de la fundación del mundo para darnos vida y vida eterna contigo, para vivir, Señor, el gozo eterno de la salvación, cosas que nuestra mente no alcanza a vislumbrar. Pero sabemos que tú eres bueno. Y qué más lindo, qué más grato, Señor, saber que a pesar de cualquier tribulación, cualquier problema que tus hijos tengan, más allá de todo esto, toda esta tribulación de esta vida momentánea a veces, tendremos, Señor, la vida contigo por la eternidad inmerecida. Por eso te adoramos, te alabamos y te bendecimos y te damos toda honra, honor y gloria. Padre, bendice a cada hijo tuyo que escuche este mensaje. Y si alguno no te conoce, sálvale, Señor. Revélate, toca su vida para que tengan el don del arrepentimiento. Oramos por nuestro país, Señor, por nuestro bello país. Oramos, Señor, por las familias de Chile. Que tú, Señor, puedas proteger especialmente a aquellos que te buscan, que te aman. Acuérdate de los niños, Señor, que son la presa favorita de las tinieblas y del enemigo, Señor. Te pido que ningún niño más pueda caer en las garras de la maldad y en las garras del Estado, Señor, que es el principal enemigo de la familia en este tiempo. Y te pedimos todo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, yo les invito a leer la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro de Romanos, en el capítulo 8. El capítulo 8 dice así. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 6. Dice así la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y quiero añadir un versículo más, el subsiguiente, es decir, el versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Yo le ruego que ahora cierre su Biblia, que esto lo siga leyendo después, para que esté muy atento. Los únicos decretos, estamos en los tiempos en que muchos cristianos hablan, yo decreto, yo ordeno, yo hago esto. Según la palabra del Señor, cuando hay un enfermo uno debe clamar al Señor y pedirle que sane a ese enfermo. Y Dios en su misericordia lo hará. Pero hoy día existe una moda, desde hace algunas décadas, en que ya los cristianos le ordenan a la enfermedad. Y yo he puesto mucha atención cuando le dicen, Señor, ahora yo, Señor, ordeno a esta enfermedad que se vaya. Y si usted analiza, si hace lo que se llama una reducción, nos encontramos con que en realidad le están dando órdenes al Señor. Y por eso que la doctrina debe ser cuidada. ¿Qué dice la Escritura acerca de imponer manos, acerca de orar por los enfermos? Cuando oramos, le pedimos al Señor, en su misericordia, le rogamos que haga una obra. A Dios no se le ordena, porque nosotros somos sus siervos. Él es el amo absoluto, es el Rey. Él puede decretar. Y como siervo de Dios, yo lo único que puedo decretar hoy día, yo voy a hacer un decreto. Yo decreto que el único que tiene poder para decretar es Dios. Eso es lo único que yo puedo decretar, porque está escrito en la palabra de Dios. Yo decreto lo que Dios siempre ha sido. Grande, maravilloso y está por sobre todo. Decrételo yo o no, Dios es Dios. Yo quiero que ponga mucha atención al primer versículo. Y después, si tenemos tiempo, desarrollaremos el otro. Porque estamos sujetos al tiempo y al espacio en este cuerpo de carne. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y algunos creen que andar en el Espíritu es pasarse la vida danzando, es pasarse la vida temblando, es pasarse la vida sintiendo cosas de Dios. Y eso no es. Andar en el Espíritu es precisamente aceptar por la fe de que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y de que si permanecemos en el Señor Jesucristo, la justicia de Dios cayó sobre Él y no sobre mí. Porque Dios hizo justicia a mi vida en Jesucristo. Porque si no está Jesús, la justicia cae sobre mí y yo irremediablemente termino en el infierno, porque nadie puede ser salvo por obra, ni por mérito, ni por ser bueno. Porque ninguno hay bueno sino solo Dios. El único ser bueno que pisó la tierra. Hubieron dos.
Adán, y hablemos de tres. Adán, Eva eran inocentes y buenos, hasta que conversaron con el enemigo. Y usted sabe qué pasa cuando los santos dialogan con el enemigo. Nos echamos a perder. Y Adán dejó de ser bueno el día que desobedeció a Dios. Y eso lo heredamos nosotros. Y el otro ser bueno que pisó la tierra fue Jesús. Jesús. Y Jesús nunca dejó de ser bueno. Llegó bueno, tomó cuerpo, nació bebé, fue creciendo y hasta el día de su muerte Jesús fue bueno y puro, santo y sublime, por propia naturaleza. Entonces en el planeta que pisamos solamente hay dos manos que han sido buenas, la mano del Creador y las manos de Jesús. Los demás todos bajo pecado. Pero Dios tuvo un plan maravilloso, el plan de Dios, no un plan, el plan, y nos salvó. Y por eso dice en el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, la ley es justa, santa y pura. Pero no hay ser humano que la pueda cumplir. No hay ningún ser humano que la pueda cumplir. Solamente una conciencia que amaba a Dios podía ser salvo, no por la ley, porque aunque reinaba la ley, gobernaba la ley de Dios, y siempre ha gobernado, el ser humano solo ha sido salvo por la misericordia y la gracia de Dios. Porque ¿quién puede guardar la ley? Porque la ley no solo se guarda en la forma y en el fondo. Si usted pretende guardar la ley, la Torá, como le llame, y usted le faltó el respeto a sus padres, usted fue destituido de la gloria de Dios por la ley. Solamente por Jesucristo puede ser salvo. Por nadie más. Porque el que en un punto, en un solo punto, transgrede la ley, se hace culpable de toda la ley. Porque no transgrediste un punto de la ley para Dios, sino transgrediste la ley en su totalidad. Ahora, ¿qué pasa en la tierra? La justicia de Dios se manifiesta a través de Jesucristo. Y Jesucristo es mi justicia. Él es mi justicia. Por eso que dice la ley, la Tanaj o el Antiguo Testamento, según está escrito en los profetas mayores, que uno de los nombres del Señor es Yahweh Tzidkenu, que significa en nuestro idioma español tan lindo, tan florido. Yahweh es justicia nuestra. Y eso apunta a Jesucristo, porque Jesús es nuestra justicia. ¿Qué es lo que nos declara justos? La muerte de Jesús, pagando mis pecados. Así que mi justicia no es propia personal, es la que Jesús ha puesto en nosotros. Por eso Jesús dijo que si la justicia nuestra no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraríamos al reino de Dios. Entonces hay gente que trata de guardar la ley, nunca va a ser mejor que los escribas y fariseos, porque aún eran doctores de la ley y la habían distorsionado a través del pecado humano que hay en ellos, que había en ellos. Entonces la justicia nuestra no es nuestra obra, sino que es Jesucristo en nosotros. Jesús es la justicia nuestra. ¿Cómo nos presentamos ante Dios? Solo a través de Jesucristo. Vienen a la tierra 21 juicios terribles, 21 juicios que aún no han comenzado. La injusticia, la maldad que estamos viviendo hoy, en que la vida vale nada, en que por unos pocos pesos pueden matarte, en que le pagan a un asesino, a un criminal sádico, le pagan una pequeña cantidad de plata, un cuarto de un sueldo mínimo en Chile, y él va y te mata. Porque para esa gente tú solo vales 100.000 pesos, y a lo mejor menos.
y te matan por 100.000 pesos. Y no se hacen un solo problema. Entonces los juicios que vienen no vienen aún en su totalidad. Vemos principios de dolores. Lo que está pasando en el mundo es nada para lo que viene. Están empezando las hambrunas. ¿Dirigidas por quién? Primero por el enemigo de Dios, Satanás el diablo, utilizando a sus siervos, a sus instrumentos, las élites mundiales, los que gobiernan a través de la economía, a través de los medios de comunicación masivas, prensa, radio, que hace tiempo dejó de ser digna. De 100 periodistas, hay uno que es honesto y sincero. El resto se han convertido simplemente en ganapanes, mentirosos, mascotas de las élites mundiales. Por eso yo no veo CNN, ni Chilevisión, ni Mega, menos en el canal nacional, menos, ¿por qué? Porque lo estamos financiando. Se pierden miles de millones constantemente. La red, todos ellos son medios mentirosos. Y no están dando ni siquiera el 10% de la verdad. Están una hora hablando de que a una persona se le perdió un par de zapatillas, por ejemplo. Vea usted bien, ponga uno de esos canales, unos matinarios, a ver que usan una hora y media en un problema entre vecinos. Pero ¿quién habla de las cosas importantes? Nadie. Ellos no son informativos, los canales, ni las noticias. Son desinformadores. Y lo mismo está pasando con la radiotelefonía. Es decir, comúnmente llamada la radio. Son muy pocos los canales que quedan y muy pocos en el mundo que hablan las verdades. Porque la bestia ya está tirando sus garras y aún no gobierna. Se está preparando el camino a la bestia, al anticristo. Y cuando el Señor nos saque, empezarán a caer juicios. Y tal vez muchos de los juicios empiecen a caer antes que el Señor venga por nosotros. Hay 21 juicios terribles. Y vamos a ir viéndolos uno por uno. ¿Y por qué leímos el versículo 8.1? Porque si tú estás en el Señor, si tú amas a Jesús, si estás amando al Señor, y estás buscando hacer su voluntad, y estás en comunión con Él, buscando su compañía constante, los juicios de Dios no son para ti ni son para mí, porque el juicio ya cayó sobre nosotros, y Jesús lo pagó. Y cuando la gente rechaza a Jesús, cada ser humano pagará su pecado ante Dios, y el castigo es eterno. Vamos a empezar yendo al libro de Apocalipsis. Vamos a mirar entonces Apocalipsis, el capítulo 5. ¿Qué ocurre en el cielo? Luego de que Juan es sacado, según el versículo 4.1 de Apocalipsis, dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Después del periodo de la iglesia. Cuando el Señor saca a su iglesia, se termina el periodo de la gracia y empiezan a caer los juicios a la tierra. Si saltamos al capítulo 5 de Apocalipsis, dice en el 5.1, ahí estaba Jesús. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Ese es Jesús, la mano derecha de Dios. Está a la diestra de Dios. Y vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Los primeros juicios son la apertura de los 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? O sea, ¿quién es digno de derramar los juicios que vendrán y de publicarlos?
3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Nadie podía abrirlo ni mirarlo. Y Juan dice, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, Jesús, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Gloria a Dios por eso. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Si lo miramos del punto de vista humano, es monstruoso, pero no es tal, es un símbolo. ¿Ya? Los cuernos, el 7, cada cuerno en la Biblia significa un reino, pero el cordero tiene 7 cuernos, símbolo de que tiene todo el poder. Jesús, cuando se apareció a sus discípulos, se reapareció resucitado después de haber muerto, dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por eso el símbolo son 7 cuernos. 7 significa perfecto gobierno. Es decir, Jesús es el Todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor de los señores y soberano de todos los reyes de la tierra. Entonces, y tenía 7 ojos. Los 7 ojos es el Espíritu Santo. Los 7 ojos de Dios que recorren la tierra. Porque el Espíritu Santo está en todas partes y todo lo ve. Y Jesús es el que tiene todo, el que todo lo ve. Jesús ve lo que yo hago, lo que digo. Ve mis pecados, ve mis arrepentimientos, ve mis pensamientos más recónditos. Porque Jesús es el que escudriña la mente y el corazón. Y que está llano. Cuando dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera. Si tú crees que eres malo, somos más malos de lo que pensamos. Pero cuando nos arrepentimos y reconocemos la maldad, reconocemos que somos pecadores e invocamos al Señor, Él nos perdona. Por eso que los profetas antiguos, Joel, por ejemplo, dijo, el que invocar el nombre de Adonai, que significa el Señor, será salvo. Y somos salvos por Él. Por tanto, los sellos que abre Jesús son juicios que empiezan a caer. Vamos a ver estos juicios. Capítulo 6 de Apocalipsis. 6:1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Por qué lo abrió el Cordero, Jesús? Porque Él es digno, el único digno. Cuando abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, una voz estruendosa, que son las cualidades del Señor Todopoderoso, fuerte, rugiendo el león de la tribu de Judá. Decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Mira, el primer sello aparece como bueno, un caballito blanco, como cantamos, caballito blanco, llévame de aquí. Pero este caballo no es el caballito, es un caballo, pero no un caballo literal. Los caballos en la Biblia son poder, es poder. Cuando tú veas caballo en la Biblia se refiere a poder. ¿Ya? Y este caballo, este poder, era blanco. ¿Por qué? Sigamos. Y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando el Señor desate los sellos, cuando los abra, la primera que aparecerá es un ser bueno en la tierra, el anticristo.
el hijo más hijo del diablo que existirá. ¿Qué tendrá este hombre? Tendrá un carisma, será atrayente y representará muy bien a cada ser humano no redimido. Todo el mundo que no tiene a Dios se va a identificar con él. El espíritu del anticristo ya está en la tierra, porque el espíritu de Satanás, porque está escrito en 1 de Juan 5:19 que el mundo entero yace en maldad, o el mundo entero está bajo el maligno. Entonces la gente ya está preparado, los corazones sin Dios, a recibir el engaño, porque el blanco es sinónimo de pureza, pero este ser no es blanco por dentro, es un ser lleno de maldad. ¿Por qué crees tú que está escrito que se maravillará toda la tierra en pos de la bestia? La gente ya empezó, le creen a las promesas de los políticos, le creen a la ideología de género, ya se acepta como bueno el matrimonio homoparental, hombres con hombres, mujeres con mujeres, ya se ve como bueno que un niñito sea homosexual y lo declare. Un niño chico hoy, un drag queen, que es un niño vestido de niñita, que desfila por las calles en los grandes desfiles gay. La gente lo aplaude. Cuando alguien dice, yo declaro que soy homosexual, ¡bravo, héroe! Pero aquel que diga, yo creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, es digno de rechazo, de burlas, porque esto es el blanco del engaño. Porque el blanco es un color de pureza. Y esta fuerza que viene se ve como buena. Mira tú, un hombre, un presidente, seguramente tú sabes quiénes son. Su antecesor, en 8 años, bombardeó 7 países. Murió mucha gente y gente de su país fue a pelear en todas las guerras del mundo. Tenía la economía destruida. Cerraron muchos locales, persiguieron a la iglesia. Cuando aparece un gobernante que deja de perseguir a la iglesia, que cerró las clínicas abortivas, que empezó a hacer regresar a los soldados a que vieran a su familia, que dejó de guerrear, ese es malo, ese es el loco. El otro es el bueno, el que nunca hizo nada por su país. Por eso no me extraña que hoy la política vaya todo en una misma dirección. Yo me río y veo cómo los de izquierda con los de la derecha se pelean por tener el monopolio de la verdad. Y la verdad la tiene solo Dios, hermano. Ya no es tiempo de estar en izquierda o en derecha. Todos mienten, porque están todos bajo el influjo de este ser que va a aparecer, vestido de blanco, como si fuese justo, como si fuese bueno. Y Él va a vencer, Él se va a tomar el mundo, porque Dios lo permite, para hacer juicio. Se abre el segundo sello. ¿Quién lo abre? El Cordero. ¿Quién? El único digno, según capítulo 5:5, el único digno. Abre el segundo sello de juicio y dice en el 6:4, y salió otro caballo rojo. El bermejo es rojo sangre. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Habrá muchas guerras civiles. Ni siquiera van a tener que salir los ejércitos a matar. La gente se va a enfrentar en grandes bandos. Y cuando hay guerras civiles, se termina la producción, porque cuando un país está en guerra con otro, no se termina la producción. Porque cada país trabaja para su ejército. Y aunque los países estén en guerra, se puede vender y comprar. La vida sigue. La gente bombardeada retira los escombros. Y aún sigue trabajando, pero cuando hay guerras civiles no se puede nada. Nada. Y la gente ya está perdiendo la paz totalmente. Tú das un mensaje del Evangelio y ahora la gente cuesta más que lo reciban. Porque está nubilada con la política actual en todo el mundo.
en todo el mundo. Mientras en la antigüedad la gente corría a los pies de Jesús para tener la paz, hoy día corren para matar al supuesto enemigo, al vecino, a la otra villa, a la otra población o al otro que tiene otra ideología política. Y eso vendrá masivamente a la tierra. El tercer sello, versículo 5. El tercer juicio de los sellos. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Una balanza es una pesa que usan los comerciantes. Ahora son digitales. Cuando yo era niño existían las patas de gallo. Todo eran mecánicas. ¿Ya? Entonces dice, de nuevo el versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, una balanza, una pesa, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Es decir, primero viene el engaño, en el versículo 2, luego en el 3 y 4 le sigue una guerras internas, guerras civiles. Luego en el 5 viene consecuentemente el hambre. El sueldo de un trabajador, un denario, simboliza el sueldo que recibirá un trabajador. Está pasando en un país de Latinoamérica y otro de Centroamérica, que aquí quisieron cambiar la Constitución y ya votaron para que se cambiase. Y aquí el sueldo mínimo, ¿cuánto es? Si te fijas, son muchos dólares. Son 3 por 8, 24, casi $300 el sueldo mínimo. Y quieren hacer una constitución igual en el país donde pagan $3 el sueldo mínimo. Eso te habla de lo afiebrado que está el ser humano. Y no estoy hablando política o política partidista. Es porque el ser humano va a ir cavando su propio juicio ante Dios. Entonces viene primero el engaño del caballo blanco, luego viene el caballo rojo de la guerra civil, la interna en los países, en la gran mayoría de ellos, y luego aparece naturalmente el hambre, porque nadie produce, porque bueno, se van a andar matando hasta por una bolsa de pan, por un paquete de fideos, por un kilo de arroz la gente se va a asaltar y se va a matar. Ya han habido ensayos, ya ha ocurrido muchas veces, pero esto será a un nivel mundial. A un nivel mundial. Entonces dice en el 6, 2 libras de trigo por un denario. ¿Sabe cuánto es una libra? No alcanzan a ser 400 gramos. Me parece que, pero creo que me equivoco, pero no mucho. 325 gramos me parece que son una libra. ¿Ya? Vamos a ver si el DJ por ahí me da una señal. Una libra comparada con nuestros kilos, porque nosotros acá en Chile usamos los kilos, ¿ya? En cuanto a pesar, en cuanto a gramaje. Y le dice, pero no dañes el aceite ni el vino. Ojo, aquí hay algo, una misericordia. 450 gramos, muchas gracias, me dice el controlador acá, el que está al mando de los controles, 450, una libra. O sea, un trabajador se va a matar trabajando todo el día solo para comprar 900 gramos de pan. ¿Qué les parece? Menos de 1 kilo. Pero reclamaban porque estábamos mal y había mucha pobreza, aún no hay hambre en Chile. ¿Quiénes pasan hambre? La familia de aquel drogadicto, de aquel hombre que perdió su trabajo y se toma toda la plata. Y eso ya no es un problema de político, es un problema cultural. Es un problema de pecado personal. Entonces, pero cuando dice no dañes el aceite ni el vino, aquí son símbolos.
Así como en la mesa del Señor el vino es símbolo de la sangre de Jesús, bueno, aquí también. El hambre no dañará, el caballo, este poder no dañará a los judíos que en ese tiempo estén convirtiéndose al Evangelio de Jesús, al Evangelio eterno. Porque en esos tiempos de tribulación y de gran tribulación, en los 7 años totales, se predicará el Evangelio a los judíos, porque el Evangelio de la gracia ya desaparecerá y serán perseguidos, pero no padecerán hambre. Ellos no padecerán, el resto del planeta sí. ¿Por qué? Porque estarán cubiertos por el aceite, el Espíritu de Dios morará en ellos en aquel tiempo, porque se convertirán al Señor Jesucristo, a quien ellos llaman Yeshua, Hamashiach, Jesucristo, que es lo mismo, Jesús el Cristo, Yeshua, Hamashiach en hebreo. Ni el vino símbolo de la sangre de Jesús. O sea, creerán en el Mesías que fue crucificado, muerto y que resucitó. Y el Espíritu de Dios estará sobre ellos y estará en ellos, en los que van creyendo en Jesús en aquel tiempo de tribulación. 7. El cuarto sello abre el Señor. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El amarillo es color de la muerte. ¿Y sabes tú quién será el que gobierne? ¿Cuáles serán los ejércitos más malignos? Amarillo. Gog y Magog. Eso averígualo tú, para que no me vayan a vetar. Entonces, morirá la cuarta parte. Es decir, si en este momento que somos 7.000 millones y medio, moriría casi 2.000 millones de personas en este periodo. Porque morirán a espada, morirán con hambre, con mortandad, que significa por enfermedades, y con las fieras de la tierra. Esto de fieras es muy amplio. ¿Has visto que los progres dejan que anden las manadas de perros en las villas, en las poblaciones? Bueno, yo te aseguro y te advierto, en la gran tribulación, en la tribulación que empezará en este tiempo, la gente va a comer perros, se comerán a sus mascotas. Y los hijos de Dios que se vayan con Jesús, su mascota quedará a merced de la gente. Por eso que hay muchos cristianos que ya no quieren tener perros, porque el perrito no se lo van a llevar al cielo, no se lo lleva el Señor. El Señor viene por los seres humanos que le aman, que le esperan, que fueron lavados con la sangre de Jesús, que tienen el Espíritu de Dios y que le obedecen. Los perros comerán gente y la gente comerá perros. Los animales en los zoológicos quedarán a la deriva, se escaparán y habrá mucha enfermedad y habrá mucha hambre y matarán a mucha gente los ejércitos. El ejército de la gente amarilla. Sí, que en estos momentos son 200 millones de soldados. Así, pueden salir. Sigamos con los juicios. Y estos son los juicios más pequeños de Dios que vienen. Versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estaban muertos. Y dicen el 10, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengan nuestra sangre los que moran en la tierra? Las almas no mueren. Están bajo el altar de Dios los que mueren hoy, esperando la resurrección del cuerpo. Así que los psicopaniquistas,
que dicen, porque escucharon a otros y les manipularon con algunos versículos de Eclesiastés, por ejemplo, y algunos versículos mal aplicados de los Salmos, en que se hablaba de la muerte, de no saber más. Dicen que el alma no vive cuando morimos. Bueno, aquí dice lo contrario. Y clamaban a gran voz diciendo en el 10, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas? Y vengan nuestra sangre los que moran en la tierra. Señor, haz justicia, haz juicio, que paren de matar en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Por eso el que muere en Jesucristo, realmente podemos decir, hermano, descansa en paz, porque descansan de sus obras. Un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, los juicios de Dios abarcan, tienen hasta su resonancia, su eco en el mismo cielo. Gloria a Dios. 11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ahí está el cuarto sello. O sea, el quinto sello. No, el cuarto sello. El quinto, perdón. 6. El sexto sello. 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio. El silicio en realidad era una prenda de color plomo oscuro con que se cubrían para demostrar su arrepentimiento en la antigüedad. Es decir, se pondrá gris oscuro, pero acá dice negro, ¿ya? Como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Cómo van a caer las estrellas si son galaxias, planetas lejanos? ¿Quién sabe? Yo he visto tanto engaño en la humanidad. He visto tanta mentira. Hoy, por ejemplo, vivimos con estas pestes, esta enfermedad que quieren poner de moda. Es una mentira. Existe una gripe muy fuerte, pero han magnificado a una persona muy conocida nuestra. Llegó con un problema estomacal y le decretaron la peste china. Y él nunca ni estornudó, ni le dolió la cabeza, ni nada. Fue con un problema al estómago. Y le decretaron el David 19, para no nombrarlo, para que no me bajen el video. Para eso. Entonces, vivimos bajo un engaño. Yo ya no le creo a los astrónomos del mundo. Ya me cuesta creerle a la ciencia. Por el hecho de que niegan la existencia de Dios, ya no son creíbles. No son creíbles. Fíjate las recetas que estaban dando cuando empezó esta mentira. Porque es una mentira. Nos tienen a todos con bozal. Nos tienen a muchos encerrados. Como si estuviéramos todos apestosos, o con sida, o con lepra. Es una mentira mundial. No es verdad. Si lo conversamos personalmente, yo te diría muchas cosas documentadas. Entonces, dice literal, van a caer estrellas. ¿Estarán las estrellas a tantos cientos de miles de millones de años? Todas estas teorías, yo te aseguro, porque hay una religión maligna que tiene todos los secretos y que tienen en su símbolo principal cómo fue realmente concebida la Tierra y el universo y el espacio. Y te digo que no todo es como es, pero no me voy a calentar la cabeza explicando a gente que
Va a decir, ya, están todos locos esto. Porque le dijeron loco a Jesús, que estaba fuera de sí. ¿Cuánto más a nosotros? Por proclamar cosas que sabemos que no son como las dicen y que son como no las han querido decir jamás oficialmente. Porque la voz oficial del hombre es mentira. Por eso Pablo confirma una escritura de los profetas antiguos. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, especialmente los que tienen el poder. Y muchos de los poderosos están amenazados entre ellos mismos, hacen juramento entre ellos para mentirnos demasiado. Entonces va a ser terrible. 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Sabes lo que va a pasar? Que la tierra era una sola. Los que nos quieren dar clases de ciencia dicen se llamaba Pangea y era una sola. Y empezó a partirse en continentes y no fue hace millones de años. Fue hace algunos milenios, en los días de un hombre que se llamaba Peleg. En esos tiempos Dios partió la tierra y la separó por continentes. De hecho es un mapa, es un rompecabezas. Todo calza si juntamos la tierra. ¿Ya? Y ahí la tierra va a volver a ser una sola. Se va a reunificar todo el planeta con este terremoto que predicen los que saben, grado 50, cual no lo ha habido jamás en la tierra. Cuando el Señor abra el sexto sello, los continentes se volverán a reunificar, porque la tierra volverá a tener en el gobierno de Jesucristo, que Jerusalén estará al centro y será la capital del mundo. La tierra tendrá un solo clima, una eterna primavera de 1000 años, porque luego Dios destruirá el planeta. Amén. Y ve lo que sucede en el sexto sello. Seguimos en el 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Se removió, porque una vez se movió en los días de Peleg, y ahora se removerá. Ya no cruzaremos grandes océanos para llegar a otro continente. Los que van de América a África o a Europa no tendrán que cruzar a través del mar, en largos viajes o en aviones. Australia, por ejemplo, estará pegadita al cono sur. Lo único que quedarán en su lugar donde Dios los creó, el círculo de hielo que sostiene el mar, como está escrito. Yo estoy hablando cosas que nunca le había dicho. Recuerde que vivimos bajo un engaño. Y será tan terrible este terremoto, según dice en el versículo 12, un gran terremoto, como no lo ha habido. O tal vez hubo, cuando se removió la tierra en días de Peleg. 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos. Hablemos primero de los reyes de la tierra, los que estarán gobernando. ¿Sabes qué? La élite también tendrá el terror y se darán cuenta que cometieron el más terrible de los pecados, haber ocultado a la humanidad las verdades que solamente ellos tienen, y que cualquiera de ellos que quiera revelarlas termina con un chip de plomo metido en la parte trasera del cerebro. Aleluya. Por esto. Ve aquí en el 15, y los reyes de la tierra, la élite, y los grandes. Sé que está vivo el Soros.
lo dijo Rockefeller, todos los que gobiernan este mundo a través del terror, del engaño, de la medicina, los Bill Gates, todos ellos, los Fauci. Y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Como se va a remover la tierra, aparecerán cuevas, aparecerán nuevamente montañas. La geografía será una muy distinta a la que se conoce. Y dice, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y ya no habrán ateos. Ya nadie va a decir Dios no existe, o la Biblia es un libro de fantasía tipo Caperucita Roja. Ya no dirán que Dios es un ser mitológico, porque estos gritarán, de nuevo 16, y decían a los montes y a las peñas, porque Dios no les escucha, cae sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Vamos a llegar hasta el séptimo sello solamente para dejar el tema. 7. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. ¿Cuáles son los ángulos de la tierra? Tú no lo sabes, pero si yo te lo contara, no lo creerías. Tiene ángulos en la tierra. ¿Dónde están? Pero están. Y estos ángeles que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y aparece la iglesia israelita, la de la gran tribulación, y ahí está, desde el versículo 4 hasta el versículo 8. Y no aparece la tribu de Dan. Ese es un tema para otro día. De dónde saldrá el anticristo, porque el anticristo tiene que ser de raíces judías. Vamos al capítulo 8. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, que es lo que yo le pido en el hogar cuando estamos orando, cuando nos ponemos a orar todos, porque acá cada cual ora cuando quiere, pero tenemos un pacto de orar a las 10 de la noche todos, por nuestro país, por los hermanos, por los gobernantes, por los pastores que yo conozco, desde Estados Unidos hasta Puerto Montt, porque hasta ahí conozco pastores, y entre ellos está mi pastor favorito en Puerto Montt. Entonces dice, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Después vienen las trompetas, ahora estamos hablando del sello. Y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Otro más, una réplica. ¿Quiénes son los santos que oran? Los del capítulo 7, del versículo 4 hasta el 8. La iglesia que estará
congregando y evangelizando el planeta, especialmente en Israel, los 144.000 evangelistas que en estos momentos no creen en el Señor, pero se convertirán a Yeshua, a nuestro Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, queridos hermanos, vamos a dejar hasta acá, porque el próximo miércoles seguiremos con los juicios de las 7 trompetas, culminando en otra ocasión con los juicios de las 7 copas de la ira de Dios, en que este mundo que rechaza a Jesús, que te aborrece a ti, me aborrece a mí, porque aborrece a nuestro Rey, al Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo, van a conocer el día de la ira de Dios. Porque el día del Señor no es el domingo, no es el sábado, porque el Señor es Señor de todos los días. Él quiere que tú descanses un día a la semana, por motivos de salud, física y mental. El día de Dios, el día del Señor, es el día de la ira de Dios, que no sabemos la fecha, pero se acerca a pasos agigantados. Agradezco, Señor, tu presencia, tu amor, tu perdón y tu gracia. Bendito eres, Dios, porque has hablado a tu pueblo y has hablado a este grupo de hermanos, discípulos que nos escucharon hoy. Todo honor, honra y gloria a ti. Muchas gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Paz del Rey, paz del Señor. Nos vemos. Chao. La tempestad y lo me despierto, arrugando sus rincones.